Muy buenos días. Ya podemos dar inicio a la sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo su puntualidad y el tiempo que se están dando para pasar con nosotros esta charla que hemos llamado 5 formas de enfrentar la crisis desde las perspectivas de las personas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Me gustaría presentarles a mi compañera y amiga Desiree Moreno, quien es gerente de People Advisory Services, la línea de servicios encargada de dar soluciones de capital humano dentro de la firma EY, y un servidor, Marco Antonio González, soy socio de People Advisory Services. Estaremos conduciendo esta sesión durante las próximas 60 minutos con la intención de compartir con ustedes 5 formas que la firma ha identificado como factores claves de éxito para que las organizaciones puedan transitar durante esta pandemia. Antes de comenzar, pues simplemente transmitirles nuestros votos y nuestros mejores deseos de que ustedes y sus familias se encuentren bien, y que pues este aislamiento social que estamos viviendo sea el mayor de nuestros problemas realmente, y pronto podamos vernos juntos nuevamente. Me gustaría presentarles la agenda del día de hoy. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a pasar por estos 8 puntos, parecen muchos, pero la realidad es que vamos a tratar de hacerlo muy dinámico y muy interactivo. En la parte de abajo de sus pantallas ustedes tienen 2 botones, uno que dice Q&A y chat, para que conforme vayamos avanzando en los puntos, ustedes nos hagan favor de irnos poniendo sus comentarios o algún punto que quisieran que platiquemos. Al final de la sesión también vamos a dejar un espacio de unos 10 o 15 minutos para ir tratando de contestar todas estas preguntas. Y asimismo, durante la sesión les vamos a compartir un par de ligas para que ustedes pongan en práctica también algunos de los puntos que vamos a ver aquí y puedan hacer uso de algunas de las herramientas que tenemos de la firma y que hemos puesto al servicio de nuestra comunidad. Vamos a hablar un poco sobre el impacto en la economía, las 5 formas que desde el punto de vista humano vemos para afrontar esta crisis. Vamos a ver cuáles son algunos potenciales escenarios que podemos estar enfrentando. Vamos a hablar tanto sobre el modelo de resiliencia empresarial de EY, que es este concepto y cómo lo estamos transmitiendo para ayudar a las empresas a transitar en este inter, y finalmente un plan inclusivo para apalancado en el factor humano. ¿Sí? Bien, bueno, pues vamos comenzando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien, nos gustaría aquí compartir algunos hechos, algunos puntos que hemos ido recogiendo. Nosotros estamos viviendo un evento que no tiene precedentes en nuestra historia moderna. Muy probablemente cuando empezó este evento, claramente todas las organizaciones nos preguntábamos si estábamos listos o no, y la respuesta, creo que después de varias semanas, ha sido obvia. La mayoría de las organizaciones no estaban listas para enfrentar una crisis, un impacto de este tamaño. Estamos conscientes, y en algunas de las cifras que hemos recogido en investigaciones, es que el 94% de las compañías Fortune están viendo interrupciones en toda su cadena de suministro, en toda su cadena de proveeduría. El 14% están, digamos, hay un aumento en el temor de interrupción, digamos, solamente en el sector farmacéutico. Y un punto bien importante, nosotros nos dimos a la tarea de recuperar cierta información de las juntas directivas de clientes y no clientes de EY a nivel global, y el 79% reportaron que no estaban listos para enfrentar un evento de este tamaño. Se anticipa que se puede tener un impacto que puede llegar a ser hasta de 1.1 trillones de pérdidas en los ingresos a nivel global, lo cual genera un impacto importante en el modelo económico, pero también nos hace reflexionar sobre un punto importante, que es, si bien no estábamos listos para una crisis de este tamaño, no podemos, y nos sorprendió, no podemos darnos el lujo para no estar listos para el momento de la recuperación. Que este es próximamente, digamos, si tuviéramos que dividir el impacto del evento, podríamos decir que tenemos el momento del shock, donde nos llegó, donde empezamos a ver interrumpidas no solamente los mercados, las restricciones, el aislamiento social,
el impacto directo en los ingresos de las compañías, los flujos de efectivo, la reducción de la demanda de los energéticos, que aunado con la crisis petrolera que ya veníamos observando, pues da como resultado un impacto muy fuerte en los precios del petróleo, que ya los estamos viendo directamente y que mueve gran parte de la economía. En el caso de México, pues todavía es un porcentaje importante de lo que implican nuestros ingresos y que se ven mermados. Entonces, ese es el primer momento, el shock. El siguiente momento que nosotros como firma estamos identificando que va a ocurrir es el que le llamamos el next o el beyond. El beyond tiene que ver con la forma en la que nos vamos a recuperar en el corto plazo y cómo vamos a ir enfrentando esta recuperación de nuestros modelos de organización. Y finalmente viene lo que llamamos el más allá, ¿sí? Cuando hablamos de ese más allá, hablamos de un proceso de transformación. La pandemia, la contingencia sanitaria, el impacto del coronavirus, claramente va a mover los modelos operativos de los negocios y necesitamos estar listos. En pocas palabras, nuestra conclusión del impacto es que si bien no estábamos listos, no podemos darnos el lujo para no estar listos en el momento de recuperación, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina. Me gustaría platicarles un poco y de cuáles son esas 5 formas que nosotros vemos respecto a la gente, y aquí lo vamos a ir platicando junto con mi compañera, acerca de cómo enfrentar la crisis desde la perspectiva de las personas. ¿Qué es lo primero? Lo primero que tienen que hacer las organizaciones desde nuestro punto de vista es asegurar, ante todo, el bienestar y el compromiso de la gente. Y aquí es pues, un punto bien importante y queremos resaltar. Necesitamos volcarnos totalmente hacia la gente como los principales responsables de nuestra recuperación y el centro de todas nuestras decisiones. Todas las decisiones y el foco no pueden estar en un primer inicio, sino alrededor de nuestra gente. Déjenme platicarles un par de ejemplos que pueden poner o extrapolar, digamos, un ejemplo positivo y un ejemplo negativo, ¿no? Nosotros en la firma implementamos de inmediato un protocolo a través de una aplicación tecnológica para estar en contacto con la gente, para poder estar en comunicación, para hacer un registro que a través de nuestros teléfonos celulares o nuestros smartphones pudiéramos estar en contacto con la gente y tuviéramos a través de algunas preguntas de diagnóstico, saber si la gente había presentado síntomas o no. ¿La aplicación era perfecta en su primera semana de lanzamiento? La respuesta es no. No era perfecta, era un mecanismo de comunicación. Pero no podíamos esperarnos hasta que tuviéramos el mecanismo perfecto para lanzarlo. Teníamos que responder de una manera emergente. Otro ejemplo, con una compañía, cliente nuestro, departamental, que incluso antes de la contingencia sanitaria identificó rápidamente sus poblaciones vulnerables y comenzó con un modelo de aislamiento social para esos grupos. Es decir, entre más rápido avancemos en ese proceso, es mucho más factible que podamos lograr la recuperación. Un ejemplo negativo, tuvimos el caso también de algún cliente que nos decía, es que necesito establecer rápidamente protocolos de comunicación con la gente, pero mis contratos, mis acuerdos de confidencialidad de los datos de la gente no están listos. Entonces, entre que vamos y revisamos la parte legal, si podemos compartir o no la información, se nos fueron 3 o 4 semanas. Y esas son semanas vitales para lograr el bienestar y el compromiso de los empleados, ¿sí? Pasamos a la segunda, Desi. Claro que sí, gracias, Marco. Bueno, después de tener claridad acerca de cómo vamos a gestionar todo el esfuerzo de comunicación para nuestros colaboradores y nuestros distintos stakeholders, es sumamente importante que nos identifiquemos en cuáles son aquellos procesos, políticas y procedimientos que debemos modificar de manera inmediata para poder responder de forma coherente ante esta crisis y sobre todo de forma eficaz y muy, muy pronta. En este sentido, es sumamente importante asegurar también y monitorear muy de cerca los controles financieros y los no financieros. Correcto. El tercer punto es comenzar a pensar, y aquí quiero hacer mucho énfasis en el modelo de aislamiento social que estamos teniendo. Es muy importante no solamente aislarnos para resistir
el tiempo que dure este proceso de aislamiento social, ya sea que trabajemos desde casa o que trabajemos de maneras parciales en nuestras líneas de producción, en las fábricas o en las maquiladoras. No es lo mismo aislarnos para resistir y simplemente esperar a que pase, tratando de mantener nuestro modelo anterior, aislarnos, resistir y al mismo tiempo concentrarnos en la efectividad de la fuerza laboral. Anticipar cuáles van a ser nuestros cambios importantes en volúmenes, ¿sí? A la baja, a la alta, picos de transacciones, y capacitar de inmediato en productividad de los esquemas remotos. Es decir, en este momento es fundamental que las empresas, que las personas tengan capacidades suficientes para poder interactuar, para poder monitorear a distancia, para poder gestionar la cadena de suministro a través de indicadores y no necesariamente en la parte física. ¿Sí? Sí, el próximo punto para complementar sobre estas prioridades estratégicas que deben sustentar el plan de crisis desde el punto de vista y desde la perspectiva de las personas, tiene que ver con, y dejamos la traducción así básicamente original, en Stakeholder Total Engagement. Ya hicimos el damage control interno para identificar qué necesitan nuestros colaboradores, entender, saber y conocer para estar preparados. Ya vimos nuestros niveles de servicio, ya modificamos de forma inmediata todos nuestros procedimientos y procesos. El próximo paso no es menos importante y tiene que ver con el mapeo inteligente de todos nuestros stakeholders. En un business as usual, en donde tenemos claridad y plena identificación de estos grupos de interés con los cuales interactuamos. Hablo de sindicatos, de gobierno, de distintas segmentaciones que podamos tener en proveedores de servicios. Básicamente, cualquier grupo que tenga un nivel de influencia o de participación en nuestra cadena de valor, debemos identificar si de cara a esta contingencia requerimos una comunicación puntual, una habilitación puntual e inclusive incorporarlos dentro de lo que va a ser el plan de contingencia para poder dar respuesta a la situación. El próximo punto, si pudieran, Sí. por favor, Damos un clic más. darle un El clic. próximo punto tiene que ver con ir monitoreando la evolución y la seguridad operativa de nuestros negocios. Necesitamos asegurar a través de la supervisión, como lo comentó decir hace un momento, de nuestros stakeholders, no solamente la productividad de la fuerza laboral y la comunicación con los clientes, también tenemos que asegurarnos la operación del negocio desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, de procedimientos, y sobre todo tenemos que empezar a monitorear día con día cómo va a ser nuestro modelo de recuperación. Nosotros creemos firmemente y nuestra recomendación es que en el momento del shock necesitamos ir pasando por estos 5 puntos para asegurar que la compañía tiene la primera etapa, la primera base simplemente para poder asegurar la continuidad operativa. Pero al mismo tiempo que hace este aseguramiento a través de estos 5 puntos, lo que necesita hacer es irse preparando para ver la forma en la que vamos a recuperarnos. La pandemia claramente cambió la forma en la que vemos nuestros negocios. Así que no podemos pensar que vamos a regresar después de este periodo de aislamiento social o de impacto a trabajar de la misma forma en la que lo estábamos haciendo. Necesitamos empezar a preparar nuestro modelo de resiliencia. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. A mí me gustaría platicarles un poco sobre los escenarios que anticipamos de esta crisis. Nosotros vemos 3 grandes escenarios que pueden ocurrir. Lo anticipamos con base en lo que ya está ocurriendo en otros países y también con base, como les decía en un principio, este es un evento sin precedentes. Así que lo único todos los escenarios que veamos son meramente especulativos, pero están mucho realizados con base en cómo se han ido recuperando las organizaciones de diferentes crisis, ¿no? Siempre las organizaciones pasan por 4 grandes etapas, podríamos decir: la fase de respuesta, la fase de estabilización, la fase de recuperación y la fase de transformación. Y es lo que está representado en su eje horizontal en su pantalla. Y en el eje vertical está representado la severidad de una manera ilustrativa. El primer escenario es el escenario que todos quisiéramos. Es el escenario de recuperación temprana. Ese escenario significa que llegamos rápidamente a un pico
digamos, de la propagación del virus y que rápidamente, digamos, las compañías logran, en el momento en que alcanzamos el pico, es al mismo tiempo en que logramos la estabilización. ¿Esto qué efecto tiene? El efecto que tiene es que el periodo que pasa entre la respuesta y la estabilización no debe ser de mucho tiempo. Debiera ser rápido para que logremos conservar y mantener la seguridad operativa de nuestros negocios a través de los 5 puntos que comentamos hace un rato. Ese es el mejor escenario, porque entonces después viene en descenso. Y lo mejor sería que durante la etapa de recuperación de los negocios ya tuviéramos perspectivas de que el número de contagios y de casos va descendiendo. Si va descendiendo al mismo tiempo que nosotros empezamos a recuperar, entonces podemos entrar a nuestro periodo de transformación organizacional en una forma mucho más plana y mucho más ligera, sin toda la carga operativa que conlleva estar en el pico del contagio. Ese es el escenario que todos esperamos y que todos queremos y para lo cual tenemos que acatar las disposiciones, tenemos que estar muy cerca de los comunicados importantes y tenemos que agruparnos dentro de nuestra organización para poder ir preparando esos escenarios de recuperación. El segundo escenario le llamamos de intervención extendida, que es, llegamos a un pico, ¿sí? Pero ese pico no baja tan rápidamente. Ese pico empieza a descender y las compañías empiezan a ver que es difícil lograr el control, digamos, de la propagación. Y entonces, el escenario de recuperación de la organización todavía no alcanza el momento en el que desciende totalmente. Este es un escenario en el que muy probablemente nos veamos en México. ¿Por qué? Pues porque las cifras nos indican que si bien no hemos, y evidentemente estoy hablando de las cifras oficiales, que es la medida en la que nos tenemos que guiar todos hoy en día. Más allá de la impresión que tengamos acerca de la medición, la cifra oficial es el escenario que tenemos que tomar como referencia, porque es la respuesta oficial y que nos da certeza al resto de las organizaciones y de las compañías. Este escenario, pues estamos viendo que no hemos alcanzado todavía un pico, por lo tanto, digamos, la recesión de la propagación del virus puede ir mucho más lento y eso pues va a dificultar nuestros escenarios de recuperación. Por eso la fase de estabilización en ese escenario B dura mucho más. Estamos luchando, tratando de estabilizar el negocio. Y el escenario C, el escenario del resurgimiento, es el que nadie quiere. Este escenario es donde efectivamente vemos un pico, empieza a bajar y entonces tomamos confianza, pero de pronto viene un resurgimiento. Y el resurgimiento ocurre muchas veces porque las políticas públicas, las políticas de sana distancia, de aislamiento social, empiezan a decaer. Empieza a haber ya una cierta fatiga de la gente y de las organizaciones por empezar ya a salir a recuperarnos rápidamente, porque el periodo de estabilización pues nos está costando mucho trabajo. Y ahí puede venir un resurgimiento. Y en ese resurgimiento, el impacto que tiene es que la estabilización de las compañías tarda mucho más. Y entonces los periodos de recuperación y de transformación van a tardar muchísimo más. Solamente por darles un dato, se anticipa que algunos de los sectores económicos que se van a recuperar más rápido, si es que cumplimos con todos estos escenarios, o con algunos de estos escenarios del A y el B principalmente, es que la recuperación económica va a empezar por sectores. Y el primer sector podría ser el de electrónicos, celulares, tabletas, consumibles, todo lo que tenga que ver para soportar las comunicaciones a distancia. Y anticipamos que esa recuperación va a ser en el último Q de este año. Y sin embargo, hay otros sectores que van a tardar muchísimo más tiempo en recuperarse. Estamos anticipando, por ejemplo, que uno de los más impactados va a ser el de hotelería y hospitalidad, que probablemente vaya a venir hasta el segundo Q del 2021. Entonces, esta recuperación, esta transformación va a depender de cómo vayamos monitoreando. Y esto es lo que va a dar pie un poco a la forma en la que vamos a responder. Bueno, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? En este sentido, a ver, nosotros decíamos hace un rato, no podemos darnos el lujo para no estar listos de nuevo. Si bien no estábamos listos para el momento de shock, lo que sí necesitamos y estamos obligados a estar es estar listos para la recuperación. Y la recuperación tiene que ver con el concepto que nosotros en la firma le llamamos resiliencia. La resiliencia en su definición
es básicamente la capacidad que tiene un individuo o una organización, una sociedad, de recuperarse y adaptarse a su entorno. Pero esta recuperación se tiene que dar sin y solo si somos competentes en 9 de estas grandes dimensiones. Se las nombro muy rápidamente. Es principalmente el tema de cadena de suministro para asegurar la continuidad, salud y bienestar de los empleados como el motor principal, talento y la fuerza de trabajo, cómo vamos a seleccionar el talento requerido para poder efectuar la recuperación, hablando de todo el ciclo, y ahorita mi compañera va a hablar un poco más de este tema, la relación con nuestros clientes y nuestra protección de la marca, el tema de riesgos, si bien desde todo el punto de vista de continuidad del negocio, seguridad operativa, modelos de continuidad de negocio, la parte financiera y de inversión, porque evidentemente va a requerir inversión, nuestra recuperación, el tema de gobierno interno y las políticas, también necesitamos saber que estamos en sintonía y alineados con todas las medidas que tengamos que implementar, la parte de tecnología y ciberseguridad para asegurar la continuidad del negocio y finalmente la parte de seguros y recuperación financiera como una parte fundamental de este proceso. La firma EY ha desarrollado una herramienta para medir esta resiliencia y como parte también de nuestro compromiso social y con la comunidad de negocios en todo el mundo, EY tomó la decisión de sacar esta firma completa, esta evaluación completamente gratis a través de este link. Entonces, los invitamos de verdad a que, les vamos a pasar esta presentación, por supuesto, pero entren a esta herramienta de autodiagnóstico. Al final de esta herramienta les arroja resultados de cómo están en cada una de estas dimensiones y si ustedes gustan hablar con algún profesional de la firma para poder entender qué podrían hacer diferente, lo pueden hacer, por supuesto. Es una evaluación que no les toma mucho tiempo, pero es muy profunda y les va a permitir, digamos, estar un poco más listos para los escenarios de recuperación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? El siguiente punto, aquí voy a invitar a mi compañera Desi para que nos hable sobre esta parte, esta primer burbuja del enfoque en nuestra gente. ¿Sí? Vamos a la siguiente lámina y le paso el micrófono a Desi. Gracias, Marco. Bueno, después de tener absolutamente claridad sobre cuáles son los escenarios y qué es lo que está sucediendo en el entorno, cómo abordarlo desde la perspectiva humana es sumamente importante. A lo largo de esta slide vamos a compartirles no solamente los retos, sino también las estrategias, que es la parte en la que Marco me va a ayudar a complementar la información que les vamos a compartir. Entonces, específicamente sobre el tema de la contingencia que implica el COVID, la verdad es que, como bien decía Marco, no estábamos preparados. Específicamente por tratarse de no necesariamente de un desastre natural en donde probablemente muchas empresas y muchos países teníamos algún tipo de experiencia, el tema de las pandemias incrementa considerablemente los retos que debemos seguir porque obviamente estamos hablando de tema de aislamientos, de interrupciones de la operación y de cómo debemos tener planes de continuidad que efectivamente van a implicar retos muy, muy grandes. Entonces, el primer paso, y sobre todo esto inspirado en el entendimiento de lo que está sucediendo a nivel de entorno, entendiendo todo lo que pasa alrededor de estos escenarios que nos platicaba Marco, el primer reto es, lo primero que necesitamos hacer es damage control. Básicamente esto implica entender impactos y establecer prioridades sobre personas y sobre activos. Entonces, si estamos hablando de la pandemia específicamente, identificar cuáles son los riesgos de salud a los que estamos sometidos todos los que participamos en la cadena productiva, específicamente nuestros colaboradores, porque sobre ellos recae nuestra operación. Necesitamos también identificar todos los temas asociados a la parte financiera, a la pérdida de la productividad, al aumento de costos. Cuando nosotros tenemos claridad inicial sobre cómo se ve impactado esto dentro de nuestro negocio, el segundo paso es tomar acción. Y si lo abordamos desde la perspectiva de las personas, lo primero que necesitamos es entender, si bien es cierto que ya sabemos quiénes son nuestros colaboradores y cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista organizacional y empresarial para empoderar a nuestros colaboradores, ofrecerles herramientas, normativas, guías e información sin incurrir en la saturación y siendo absolutamente cuidadoso
teniendo mecanismos de interacción y de retroalimentación lo suficientemente efectivos para que nos permitan generar esta empatía y ser profundamente efectivos con respecto a lo que ellos puedan necesitar y a lo que necesita nuestra operación. Tenemos que identificar qué pasa con aquellos procesos que involucran a la gente y que antes de la pandemia o durante la pandemia continúan. Estamos hablando de temas de reclutamiento. ¿Qué pasaría? ¿Congelamos el proceso o resulta que por la naturaleza de nuestro negocio necesitamos activar mecanismos paralelos para continuar con el proceso de reclutamiento en el marco de la contingencia y todo lo que ello implica, porque esto es crítico para poder mantener nuestra operación? Entonces, independientemente del reto que tengamos enfrente, esto se debe considerar y sobre todo como estamos siguiendo muy de cerca todo el tema financiero y la gente también implica una inversión desde el punto de vista económica, pues es sumamente importante entender cuál va a ser la proyección, la participación o cómo esto impacta también no solamente a nivel operativo, sino también a nivel de costos. Toda vez que hemos tenido claro estos dos retos, otro gran reto tiene que ser cómo mantenemos la productividad y nuestra capacidad. Esto implica que nosotros demos las herramientas a nuestros colaboradores para que se genere el modelo de colaboración que sea lo suficientemente flexible y entonces estemos cubriendo nuestro reto inicial asociado a minimizar los retos que podamos enfrentar desde el punto de vista de salud, salvaguardar la seguridad de nuestros empleados y no menos importante, cumplir con todos los compromisos que ya van de la mano de nuestra interacción y de nuestra relación con ellos. Hablamos de pagos, de procedimientos, inclusive de horarios, sensibilización sobre cómo nos debemos todos organizar para poder cumplir con estos elementos. Otro gran reto que enfrentamos es ya cuando tenemos esto cubierto de alguna manera, todo el tema de gestión de costos y de gestión de administración de los puntos anteriores en una forma conjugada. Entonces, es importante identificar cómo estamos teniendo nuestro plan de continuidad del negocio en el marco de esta etapa en lo que probablemente estamos en, pues en esta fase de tratar de mantener la estabilización o de estabilizar a nuestro negocio, de mantener los niveles de servicio, la parte de infraestructura tecnológica, la parte de modelos flexibles de colaboración, de transmisión de información es crítica. Y en este punto también es importante hacer énfasis en todo lo que tenga que ver con seguridad de la información, porque en tiempos como esto, y en vista de que nos estamos movilizando desde el punto de vista operativo, táctico, estratégico, y nos estamos apalancando en la tecnología, el riesgo de ser víctimas de ataques cibernéticos, de vulnerabilidad de datos, etcétera, es muchísimo más alto. Entonces, el nivel de inversión que hay que hacer dentro de este protocolo de comunicación que debe ser implacable, que fue una palabra que utilizamos con toda la intencionalidad que esto implica, debe ser bastante alto. Y finalmente, el tema de movilización, que implica ya una acción y que está asociado a la parte del next and beyond, del más allá, que ya lo vamos a ver en las próximas slides de las etapas, ya tiene que ver con, si se quiere, un nivel de costumbre o casi de adopción de los mecanismos anteriores, en donde alineamos todo el tema de normativas y políticas, en donde identificamos qué actualizaciones debemos hacer a nuestros procedimientos. Entonces, estos son los retos y Marco continúa ahorita explicando cuáles son las estrategias y las acciones que debemos seguir para dar respuesta a esos retos. Si me ayudan con un clic más, por favor. Gracias, Desi. Bien, me gustaría para comenzar a ir haciendo todo esto mucho más interactivo, que ustedes nos ayudaran compartiéndonos a través del chat o en la parte de Q&A. Yo creo que la parte de chat es lo más adecuado. Si nos ayudan a compartir de estos retos que nos acaba de decir Desi, digamos, si algunos de estos retos los están viendo ustedes y si nos ayudan ahí a compartirnos qué tipo de retos están viendo ustedes durante este periodo. Mientras yo les voy platicando un poco de las estrategias que que estamos viendo en el mercado, que se están realizando para poder abordar todos y cada uno de ellos. Cuando hablamos de la parte de entender los impactos y prioridades de las personas, lo que hemos visto más útil durante este tiempo es la implementación de los tableros de medición de impactos. Es generar todo el tiempo y estar calificando los impactos y digamos, una forma muy típica de calificarlos es en cuanto a su probabilidad de que ocurra y el grado de impacto que podría tener.
Y aquí necesitamos empezar a generar información para mantener la alineación de los líderes y comunicar abiertamente qué es lo que nos estamos enfrentando y qué podría ocurrir. Y qué acciones tenemos que hacer entonces para poderlos mitigarlos en términos de funciones, procesos, habilidades. Pueden ser riesgos desde pérdida de talento, desde disminución de la productividad, desde el impacto de cortar nuestra cadena de suministro. Cuando hablamos de la protección de las personas, necesitamos forzosamente implementar el proceso de planeación de la fuerza de trabajo. Muchas de las empresas lo primero que hacen es congelar todo, salidas, entradas, y simplemente resistir. Y como nos decía hace un rato, deciré, a ver, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hacemos? ¿Reclutamos, congelamos el reclutamiento? ¿Reclutamos solamente aquellas funciones críticas? ¿Estamos seguros que podemos hacer un proceso de onboarding durante este tiempo y de una manera virtual? ¿Cómo creamos, digamos, parte de las estrategias también que recomendamos es la creación del comité de crisis, que es un grupo que sesiona diariamente para entender todas las métricas asociadas a los tableros anteriores, enfocarnos en la resiliencia de la fuerza de trabajo y habilitarlos con herramientas, mecanismos de entrenamiento a distancia. Cuando hablamos de la productividad y las capacidades, algo que funciona mucho es rápidamente empezar a generar seminarios en línea de cómo ser más productivos en la fuerza de trabajo, cómo asegurar la seguridad de la gente, cómo estar en contacto con ellos y también de ir publicando preguntas y respuestas frecuentes, al mismo tiempo que monitoreamos lecciones aprendidas de otros países, de nuestra propia red y de lo que está ocurriendo en otros países. Encontrar también el equilibrio que existe en el costo de las personas a través de la colaboración virtual. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Estoy seguro que muchos de ustedes las primeras semanas se dieron cuenta que están trabajando muchísimo más, que les está costando trabajo gestionar su propia agenda y las de las personas y que les cuesta trabajo. Este proceso es normal, es natural porque estamos entrando a un modelo en el que no estábamos acostumbrados. Pero no solamente las personas que están en el modelo de aislamiento y que estamos viviendo la cuarentena desde casa, sino también las personas que asisten a los centros de trabajo y que tienen que ir en horarios escalonados, claramente están viendo un impacto en su productividad. Así que es importante rápidamente revisar nuestras políticas de trabajo, nuestras capacidades y dar rápidamente estos seminarios para que la gente pueda trabajar en línea. Y por último, cuando hablamos del tema de nuestro talento móvil, el seguimiento a los viajeros de negocio, los empleados en tránsito. Hoy en día nosotros dentro de la firma tenemos un área especializada en todos los temas migratorios. Y hoy en día tenemos casos todavía de gente que está en algunos países y no ha podido regresar, o que está en tránsito y que de entrada le tocaron las políticas para llegar directamente al país y de inmediato los aislaron. Entonces, es importante revisar todos estos puntos y no obviarlos, que este periodo de transición tendrá una estrategia específica para nuestro talento móvil. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina, donde, y aquí mientras damos un poco de lectura a lo que nos están compartiendo ustedes, muchísimas gracias. Y efectivamente hay algunos comentarios sobre la tranquilidad y paciencia de los colaboradores en su ámbito laboral. Importantísimo que la gente sienta certeza. Lo más importante, y si hacemos la analogía con nuestra pirámide de Maslow, donde la parte de abajo implica las necesidades básicas del individuo, estamos viviendo en momentos en donde no hay certeza de lo que va a ocurrir. Así que hay que cuidar muy bien la información y aquí es importante manejar el equilibrio. No podemos sobresaturar a la gente de información, pero sí tenemos que darles un mecanismo oficial y cercano. Los programas de wellness o de bienestar de los empleados son fundamentales en este momento. Nosotros en la firma recomendamos ampliamente que si es momento ahorita de echar a andar programas de mindfulness, programas de rutinas de ejercicios, de yoga, poner yoga virtual. La gente que tiene niños en casa y que está reencontrando que es muy complicado convivir toda la familia todos los días en un espacio de trabajo. Hemos estado implementando, por ejemplo, algunas labores de actividades para los adolescentes, de actividades para los niños, sobre todo ahora que estuvieron de vacaciones,
temas de cuentacuentos, que estuvieran, y que en un momento los podríamos ver como soluciones tan obvias, le dan un sentido de pertenencia a la gente increíble. También nos comentan por ahí, saludos Adri, Adriana Galván nos dice que la administración del tiempo la gente encuentra muy retador encontrar el balance entre el tiempo. Totalmente de acuerdo, y tenemos que empoderar a la gente para que ellos puedan tomar estas decisiones también. Juan Carlos Becerra nos comenta, el reto principal, la escasez de elementos de protección, pagos a personal en cuarentena, ausentismo. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, y aquí nuestra recomendación siempre es, hay que abordarlo de frente. Es decir, si vamos a generar acuerdos con la gente acerca de un impacto en su compensación, hay que hacerlo de manera proactiva. Porque todo el tiempo que perdemos o que dejamos pasar entre que no tomamos una decisión o una comunicación al respecto, es tiempo que damos espacio para que el bienestar de la gente y la moral de la gente vaya hacia abajo. Claudia Freire nos comenta también sobre la seguridad. Marcela Gutiérrez nos comenta sobre la información confiable. Totalmente de acuerdo, la gente está expuesta y está bombardeada de información. Bien, conforme vayamos avanzando en la sesión, voy a ir retomando otros de los comentarios también, si podemos pasar a la siguiente lámina, donde Desiree nos va a platicar un poquito sobre las 4 etapas que yo les hablaba en las curvas de los escenarios que anticipamos, qué tanto pueden durar y, digamos, cuáles son las preguntas que tendríamos que responder en ese sentido. Gracias, Marco. Y efectivamente, en eso también vamos a inspirar la receta de cómo afrontar este plan de contingencia desde el punto de vista de las personas. Si hacemos un zoom en los escenarios que Marco nos platicaba y las 4 etapas que lo protagonizan, hablábamos de una etapa en donde era necesario responder. Aquí es básicamente el comienzo, ¿no? En donde lo importante es mantener estas luces encendidas y mantener los niveles de productividad. Aquí, nuestro plan de contingencia debe estar respondiendo a preguntas como cómo operamos, cómo organizamos a toda nuestra gente, cómo mantenemos los niveles de servicio, qué necesitamos modificar de forma inmediata en cuanto a políticas, procedimientos y sobre todo también las inversiones que teníamos y las actividades que teníamos internas, los proyectos, los mantenemos, priorizamos, qué actividades se mantienen, se hacen más relevantes o menos relevantes de cara a este escenario. El tiempo estimado para esto, estos tiempos son referenciales. Tampoco les sorprenda conforme hagamos Zoom que van a poder ver acciones o que sus empresas o las empresas en donde ustedes trabajan hayan tomado acciones de la fase de estabilización en un periodo en el que se supone que deberíamos estar respondiendo. La verdad es que esta pandemia a todos nos ha tomado por sorpresa y nos ha obligado de alguna manera a actuar, ¿no? Entonces, estos son parámetros referenciales, pero sí es importante entender qué es lo que debemos responder de alguna manera en cada una de estas etapas y en función de ello vamos a presentarles el plan de acción. En la fase de estabilización, como su palabra lo dice, tiene que ver con encontrar ese ritmo de trabajo eficiente que tenemos, cómo modificamos, cómo aceleramos y cómo continuamos empoderando a nuestros distintos stakeholders para poder cumplir de forma eficiente con nuestra cadena de valor y mantenernos a flote. La fase de la recuperación, aquí es sumamente importante que también identifiquemos cómo debemos afrontarla desde el punto de vista de silos. Y por silos me refiero a por áreas, por procesos, por aquello que sea verdaderamente neurálgico para la naturaleza del negocio que tenemos enfrente. Cómo difundimos y posicionamos de una forma muchísimo más proactiva y menos reactiva todo el esquema de políticas y procedimientos y cómo monitoreamos el impacto financiero que de alguna manera identificamos en las fases más tempranas. Y por último, dicen que de todo, de lo bueno y lo malo se aprende. Definitivamente estaríamos hablando de esto que se llama el New Normal, el más allá, porque básicamente esto obedece el ahora, después y más allá, es el acrónimo del inglés de Now, eh, Next y Beyond. Básicamente esa es la traducción que tenemos acá. Y el New Normal tiene que ver entonces con cómo esta capacidad que tuvimos de modificar nuestros procesos, de adaptarlos para responder de forma efectiva, de empoderar a nuestros colaboradores y de generar un modelo de colaboración, hasta qué punto estamos dispuestos a hacer de esto
nuestra nueva cultura organizacional y nuestro nuevo normal y cómo la evolucionamos. Entonces, por eso aquí es muy importante mantener ese momentum de interacción y de adopción si se requiere desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de procesos y sobre todo si ya teníamos una organización en donde contábamos con planes relativamente maduros con respecto a cómo mantener la continuidad del negocio, que es básicamente lo que hacemos desde el Business Continuity Management. Entonces, habría que incorporar, si antes estábamos preparados para desastres naturales, por ejemplo, terremotos, entonces ahora hay que meterle un nuevo elemento de la pandemia. Entonces, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante. Si podemos dar un poco de clic, por favor, un clic más. Entonces, ahora sí, vamos a darles el core de la naturaleza de esta sesión y la idea es entonces compartir con ustedes el plan de acción asociado a cada una de estas 4 etapas en el marco de los escenarios que hemos hablado, pero todo en nuestro punto número 1, que es el enfoque en lo que verdaderamente importa nuestra gente. Y cómo, básicamente, las 4 cajitas que vemos aquí, la 2, la 3 y la 2, desde las 2 hasta las 5, básicamente estas se alinean a lo que va a ser el fin último de cada una de las etapas. Entonces, le cedo a Marco la palabra para que nos platique un poco sobre este plan de acción. Si podemos dar un clic más, por favor. Correcto. A ver, nuestros planes de acción los tenemos que enfocar en 4 grandes dimensiones. Estas 4 grandes dimensiones tienen que ver con los que están involucrados de alguna manera en este proceso. Y nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí es muy importante entender cuáles son esos 4 componentes. Primer componente claramente, y en la esquina superior derecha van a ver ustedes un circulito que representa las 4 audiencias o los 4 participantes clave que nosotros observamos de importante monitorear y atender. Los empleados, los clientes, que ahorita también en el chat nos comentaba alguien que uno de sus retos justamente tenía que ver con el servicio al cliente y la operación del negocio, por supuesto. Los stakeholders, que son todos los principales impactados en el proceso, y, por supuesto, la parte de operaciones. Es importante que durante todas estas 4 fases, no me voy a meter mucho al detalle de los bullets, pero es importante que en cada una de las etapas nosotros hagamos un plan. Y este plan, nuestra recomendación es que tenga estas 4 etapas con tiempo, responsables y acciones. Es decir, si nosotros pudiéramos recomendarles cómo enfrentar y cómo navegar en esta crisis, les diría que tendrían que hacer un plan, regresando ustedes a sus trabajos virtuales, a sus oficinas virtuales, tendrían que establecer un plan en 4 etapas. Con estos tiempos pueden ser, como decía decir hace un momento, son indicativos, tienen que ver mucho con el sector en el que ustedes están, pero es básicamente cómo vamos a responder, de cuándo a cuándo nos vamos a estabilizar, cómo nos vamos a recuperar y finalmente cómo vamos a establecer nuestro proceso de transformación. Y en ese sentido, necesitamos ver que cuando estamos en la etapa de respuesta, ¿qué tenemos que hacer con la gente? Aplicar el protocolo, los protocolos de aislamiento, trabajar en la parte remota, asegurar los temas de productividad, por supuesto. Pero mientras hacemos eso, con los clientes también rápidamente tenemos que identificar los impactos, identificar cuáles son las brechas en estos grupos, hacer al mismo tiempo el análisis financiero, y para eso la entidad que controla estos planes justamente es ese comité de crisis. Mientras en la fase de empleados vamos a la parte de estabilización, que es actualizar las políticas, trabajar sobre el tema de cuidado emocional, y ya tenemos ahorita algunas preguntas que vamos a abordar en unos minutos. Sí. Sobre la productividad en los sistemas de aislamiento. Con los clientes tenemos que monitorear el tema de finanzas, empezar a buscar y explorar modelos emergentes y más flexibles. Mientras cuando pasemos a la fase de recuperación, con la gente necesitamos ver cómo restablecemos y cómo gestionamos nuevos indicadores. Al mismo tiempo que con los clientes necesitamos restablecer el business as usual y enfocarnos en los acuerdos de niveles de servicios de acuerdo a nuestro nuevo business as usual. Y cuando ya estamos por la parte de transformación en los empleados, necesitamos generar nuevas culturas flexibles, nuevos modelos de liderazgo que ustedes también nos comentan en el chat. Y no puedo estar más de acuerdo en cuanto a que no podemos mantener una cultura laboral y un modelo. Cuando hablo de cultura laboral, hablo de los comportamientos formales e informales, nuestro modelo de liderazgo, nuestro modelo de comunicación, antes que después. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos un contexto diferente.
Y los grandes pensadores y estrategas nos dicen que no podemos tener una estrategia para un contexto que ya no existe. Mientras estamos en la fase de transformación de la gente, con la parte de cliente necesitamos reforzar el compromiso del cliente basado en los nuevos modelos digitales, por supuesto, y establecer nuevos modelos de reducción de costos, esquemas virtuales y soportes a clientes también en modelos de servicio completamente flexibles. Si bien ya estábamos viendo la etapa de los call centers virtuales, la pandemia nos vino a enseñar, por ejemplo, que tenemos varios de nuestros clientes que tenemos, sobre todo el sector de telecomunicaciones, están rompiendo las reglas y rompiendo los paradigmas de que el servicio a clientes tiene que ser completamente tercerizado y están empezando a establecer mecanismos para que desde home office, empleados propios de la organización trabajen en turnos de 2 y de 3 horas. ¿Quién dice que tienen que ser de 8 horas? Y que puedan atender desde casa para trabajar en el esquema básico de soporte. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasa en el caso de nuestros stakeholders y de las operaciones? Mientras estamos en la fase de respuesta, pues claramente necesitamos revisar todos los impactos que tenemos, sindicatos, participantes en la cadena de suministro, y la parte de operaciones necesitamos apalancar nuestro modelo de continuidad del negocio, posponer las actividades no esenciales, revisar todas nuestras dependencias y vulnerabilidades que pudiéramos tener. Cuando pasamos a la fase de estabilización, necesitamos comprometer a todos los encargados. Y déjenme decirles también, hemos tenido noticias de algunos clientes que están generando nuevos acuerdos de colaboración incluso con la parte sindical, donde acuerdos incluso de cambios en los modelos de compensación, ellos mismos están siendo parte también de estos modelos de transformación. ¿Por qué? Pues principalmente porque pusieron sobre la mesa un plan completo con una visión alineada en donde el foco pues es la preservación de los empleos y la continuidad del negocio. Cuando pasamos a la fase de recuperación, necesitamos implementar forzosamente nuestras capacidades de resiliencia, de lecciones aprendidas, comprometer a sindicatos, proveedores para poder ejecutar nuestro plan de recuperación. Y en el tema de las operaciones, necesitamos desarrollar qué cosas van a ser parte del business as usual y qué cosas vamos a tener que trabajar como casos aislados y específicos para poder ejecutar esta recuperación. Y finalmente, la parte más importante desde nuestro punto de vista es la transformación. Es cómo vamos a diseñar el new normal de nuestra organización. ¿Qué nuevos canales digitales vamos a implementar? ¿Cómo vamos a establecer los mecanismos de comunicación entre la gente? ¿Cómo vamos a incluso a regresar a nuestro modelo de trabajo? Seguramente muchos de ustedes están ya analizando, se han dado cuenta que probablemente no necesitan oficinas tan grandes o que no necesitan, por ejemplo, oficinas, digamos, para todos en las organizaciones. Ayer estábamos platicando con un cliente del sector telecomunicaciones también y nos decía, pues mira, nosotros ya teníamos más oficinas, perdón, más empleados que oficinas. Y eso lo habíamos visto en un principio como un problema. Sin embargo, ellos lo resolvieron muchísimo antes de que empezara la pandemia y en este momento comprobaron nuevamente que su modelo virtual cada vez es mucho más coherente en este modelo, ¿no? En la fase de las operaciones, por supuesto, pues necesitamos encontrar modelos flexibles en donde la organización no somos dueños completamente del total de los assets y que empezamos a trabajar con cadenas de suministro más virtuales cada vez. Y por supuesto, la aceleración de la era digital. Sí, sí Todos me estos permite. modelos y estas capacidades están contenidos nuevamente en nuestro modelo de evaluación. Los invitamos de verdad a que hagan esta autoevaluación. Sí, si querías comentar algo. Sí, solo para complementar, y les digo que básicamente en la medida en que seamos conscientes y responsables con respecto a cómo aplicar todo este plan a lo largo del tiempo, si ven la flecha que atraviesa al centro de la slide, muy seguramente en algunas organizaciones sabemos que existen modelos de madurez para medir nuestros procesos, pero la verdad es que en la medida en que evolucionemos y nos vayamos más hacia el new normal, que básicamente consiste en dominar cualquier escenario de contingencia que podamos tener desde el punto de vista de procesos, tecnología y gente, mayor será, en teoría, el nivel de madurez que podamos tener y también el impacto
que consigamos desde el punto de vista de cultura organizacional y saber si es algo que vino de forma transitoria o si por el contrario es algo que queremos aprovechar para incorporar en lo que van a ser nuestros modelos de colaboración en un futuro inmediato o en un futuro a mediano o largo plazo. Adelante, Marco. Perfecto. Bien, vamos a pasar a la última lámina, al tiempo que vamos dando lectura a algunas de las preguntas. Si tienen, por favor, también Da ustedes clic. alguna pregunta que nos quieran compartir, por favor, siéntanse libres. Ahorita podemos utilizar el botón en la parte inferior que dice Q&A y ahí nos pueden poner algunas de las preguntas que quisieran que abordáramos. ¿Hay alguna pregunta ya? Nos pregunta Ileana Valderas respecto al incremento de productividad que se está reportando. Sí, efectivamente, existe una percepción, y ojo, yo aquí quiero una percepción de que hoy en día pues, estamos siendo más productivos al trabajar en casa porque trabajamos más horas. Esto no es real y también tiene que ver con una segunda pregunta también de Ileana. Decía, oye, pues es que estamos trabajando más horas. Sí, pero esa no es la productividad a la que nos referimos. La productividad a la que nos referimos es a la productividad derivada del enfoque en las actividades sin distracciones que tenemos normalmente cuando estamos en la oficina y cuando estamos siendo interrumpidos consistentemente por alguien que pasa en la oficina, que pasa en un pasillo. El exceso de horas que estamos trabajando no necesariamente es productividad. Lo que pasa es que hoy en día, pues como no tenemos una percepción normal con la que venimos trabajando, de llegar a la oficina, tener una cierta junta a media mañana, otra más ya para llegar a la hora de la comida, tener el corte, que casi siempre es la hora de la comida, y después ya más o menos estábamos acostumbrados a planificar nuestro día en estos dos momentos, ¿no? Antes de la comida y después de la comida. Y ya más o menos teníamos la percepción que a cierta hora teníamos que emprender el camino de regreso a casa. Cambiamos de repente un modelo que no tiene estos puntos, porque pues tenemos la cocina muy cerca, así que podemos ir a comer en el momento que nos dé hambre, podemos ir a comer un snack a media mañana y eso hace que ya no comamos a la media. Ese incremento de horas no necesariamente es productividad. Y efectivamente, Ileana, también estamos de acuerdo. La gente al trabajar en horarios más amplios para distraerse de la situación y perderse, efectivamente tiene impactos emocionales y un desgaste innecesario para los temas de productividad. A la productividad que nos referíamos ayer en nuestra plática está derivada, pero de la concentración. Esto parte de una hipótesis que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, centros de servicios compartidos o cuando hacemos segregación de funciones, hay un estándar internacional que se ha manejado en términos de la productividad, que dice que una persona cuando se enfoca en una sola tarea es mucho más productiva que si está haciendo 3 o 4 cosas a la vez o si está manejando tres o cuatro variables. Y no estamos hablando de tomas de decisiones, estamos hablando de trabajo con información. Entonces, lo que se ha observado es que la gente cuando está trabajando directamente puede en sus casas y de manera aislada, puede trabajar, puede ser hasta un 25% más productiva, pero es derivado del enfoque, no de las horas de trabajo. Las horas de trabajo a veces nos hacen incluso menos productivos, ¿sí? Entonces, aquí es importante que ustedes capaciten a su personal en este tipo de cuestiones, ¿sí? Sí. Hay otra Adelante. pregunta. Sí, no, gracias, Marco. Hay otra pregunta que dice, o un comentario de Erika Garibo, y dice, reto, coordinar actividades de oficina y el rol de papá o mamá, porque también tenemos que buscar espacio para atender sus clases escolares. Voy a comenzar yo a tratar de responder esto. Adelante. Aquí en este punto es sumamente importante priorizar el tipo de mensajes desde el punto de vista de comunicación. Como bien comentaba Marco, todos los programas de wellness se hacen muy importantes, pero si bien es cierto que va a haber cierto esfuerzo de comunicación para tratar de balancearnos desde el punto de vista laboral y poder cumplir con esto, yo creo que gran parte importante del éxito de este balance va a depender del ejercicio de autogestión que podamos aplicar cada uno de nosotros como colaboradores. Cada uno está viviendo el aislamiento o la contingencia desde un punto de vista diferente porque son muchísimas variables en muchísimas proporciones. Hay quienes son mamá y papá y tienen la responsabilidad de cumplir con actividades de este tipo, obviamente porque tienen que subsidiar también temas escolares y al mismo tiempo tienen que balancearlo con sus actividades profesionales.
hacer esto implica muchísimo que estemos conscientes de todo lo que, pues, de todo el impacto que esto tiene, que como firma, como empresas, tratemos de dar tips, tratemos de tener claridad en la medida de lo posible de cómo vamos a organizar nuestra forma de trabajar para que eso sea posible. Pero aquí un factor crítico de éxito va a tener que ser indefectiblemente el compromiso personal y la autogestión de los que tienen este doble rol en el marco del aislamiento. Hay quienes tienen otros retos que de pronto no son papá y mamá, pero que de pronto desde el punto de vista psicológico puedan estar enfrentando afectaciones muy fuertes y están mitigándolo de pronto con acciones de soporte psicológico que la pueden tomar ya sea como parte de un offering, de un beneficio de la organización o como algo que hagan desde el punto de vista personal. Entonces, sí es importante eh, llevarlo desde esas dos aristas. Espero con eso haber ayudado a responder tu pregunta. Sí, y un punto también que me gustaría agregar aquí, y este es uno de los tips que presentamos nosotros cuando estamos dando este tipo de webinars de productividad y de cómo liderar equipos virtuales y de cómo autogestionarnos. Bien, seguramente muchos de ustedes conocen el cuadro de urgente contra importante, y donde tenemos estas dos dimensiones, en donde pues, tenemos una dimensión que habla de la importancia de las tareas que voy a hacer y de la urgencia con lo que tenemos que hacer. Y después, obviamente, gestionar esta agenda, pero en esta agenda entran nuevos jugadores y en este caso, claramente, como nos comenta Erika, están también nuestros hijos. Y nuestros hijos, pues tienen también una prioridad importante y a veces hay conceptos tan básicos y que hasta nos suenan chistosos, pero de verdad que son tips que está probado que funcionan. Uno de ellos tiene que ver justamente con la reserva de los espacios, digamos, dentro de nuestra casa y de las conexiones que tenemos justamente para este tiempo. Y también nuestra propia capacidad de decir, de mover la agenda, sobre todo en los temas internos. Es decir, puedes tomar una junta a esta hora y a veces es importante, es mucho más importante, antes de decir sí de inmediato, tenemos que voltear a ver nuestra agenda y tenemos que revisar si tenemos el espacio disponible en ese momento, si tenemos la posibilidad de tomar una llamada o no tomar una llamada. En algunos casos nos han reportado gente, oye, pues trabaja el papá, trabaja la mamá y los hijos también están tomando clases en línea y la saturación de nuestra red tiene un ancho de banda. Esos aspectos los tenemos que poner sobre la mesa y en todo caso también entender que si esto va a mover nuestro horario, tiene que moverlo bajo un sentido lógico. Es decir, y nos ponía el ejemplo en uno de estos seminarios, una persona decía, bueno, yo sé que voy a tener que trabajar a lo mejor después de las 6 de la tarde o después de las 7, voy a tener que conectarme una hora, etcétera, pero ya sé que es la hora que tuve que dedicar en la parte de abajo, yo o mi esposo o mi esposa, para poder dedicar y supervisar las tareas. Y por último, así como nosotros también necesitamos ese grado de apoyo psicológico y que a veces es de catarsis, y nosotros recomendamos siempre estar cerca de sus compañeros, implementen modelos para que, aunque sea de manera virtual, se junten con los equipos de pronto con agenda completamente fuera del trabajo. Porque la primera razón para saturar nuestra agenda, nosotros hemos descubierto que no es la cantidad de tareas que tienes, sino es tu incapacidad de no decir que no. Y la incapacidad de no poder decir que no a las cosas proviene de un temor. Y el temor viene de la incertidumbre. Y la incertidumbre nace de la falta de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es abordar el tema desde el principio, reducir esa incertidumbre y a partir de ahí, entonces, poder generar mucho más control de nuestras propias agendas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina, por favor, porque nos gustaría, digo, yo sé que este tema nos da para platicar muchísimo tiempo más y la verdad es que queremos estar cerca también de todos ustedes. Entonces, nos gustaría escucharlos, nos gustaría escuchar sus comentarios. Ahorita ya no nos va a dar tiempo en la sesión, pero aquí están nuestros contactos, tanto de Cire como de un servidor, para que nos platiquen un poco cómo les fue en su autoevaluación. Los invitamos a que entren a este link. Es una autoevaluación gratuita
no genera ningún tipo de compromiso con la firma, es una base que les puede ayudar a crear esos planes de enfrentar la operación de estabilización, de recuperación y finalmente de transformación. Por nuestra parte, no nos queda el día de hoy más que agradecerles a los 101 participantes que estuvieron con nosotros acompañándonos, esperando y nuevamente haciendo votos para que ustedes estén bien, al igual que sus familias, y que pronto nos podamos ver cara a cara nuevamente y estemos fortalecidos. Y recordarles que pues parte de nuestro compromiso es crear estos mejores entornos de negocios y en ese sentido pues contamos con todos ustedes. Desi. Así es, gracias a todos por su asistencia. Esta sesión también ha sido grabada. Vamos a compartir el material con los que se hayan registrado. Vamos a dar un clic más. Quisiéramos desearles un clic más a la presentación, por favor. Que se mantengan sanos y salvos en el marco de esta contingencia, que mantengan la calma, que mantengan la mejor actitud posible y la capacidad reactiva para todo. Y los dejamos con esta cuota en donde, o esta, sí, esta básicamente pequeño refrán en donde definitivamente el reto es inevitable, pero la actitud que asumamos ante él, eso sí va a depender de nosotros. Entonces, gracias a todos por su asistencia, por su participación. Que tengan un bonito día. Nos vemos en los próximos webcasts.